Es un inmenso placer conversar con un señor humanista. Él es vidente, también es sanador. Para muchos desconocidos, pero para otros ha sido un hombre que ha sido como un ángel que le ha salvado la vida. Él cura con las manos y mediante la meditación ha resuelto miles de problemas y enfermedades a muchísimas personas. Es un honor, todos estamos muy emocionados por conversar con el señor René May. Bienvenido a Toma 3, bienvenido a Hidalgo. Y mi primera pregunta es, señor, ¿cómo llegó ese desarrollo espiritual a René May? Es dos cosas diferentes. Yo nací vidente con una información, no sé cómo explicar, de ayudar a la humanidad. No saber cómo. Quelqu'un, cuando está joven, quiere de ayuda y buscar. Y la única cosa que yo conozco bien cuando está joven está vidente porque puede ver varias cosas de la gente, de entre ellos, de una forma natural, que igual con un sueño, igual con una visión. Y después la sanación, recibir miles de personas. Después entrar en estado de meditación profundo por buscar qué es la conciencia humana, dónde está la verdad de nosotros. Durante años, una búsqueda dentro de un estado de meditación profunda. Y después empezar un camino de ayuda a los demás, a varios hospitales, orfanatorios, ir de ancianos, varias cosas. Toca de caso grave, a veces que puede ayudar y a veces no puede ayudar. Y es un camino, no es un don. La sanación es un camino, es un trabajo, es una sabiduría dentro de la vida, una sabiduría de conciencia de la vida. Y es él hoy que me permite de ayudar a varias personas. Hay muchas personas que me han comentado, de hecho lo hemos visto, dicen que solamente con el contacto del señor René May son capaces de ver hasta la Virgen de Guadalupe. Inclusive tenemos la experiencia donde la locutora Lolita Ayala fue testigo después del Auditorio Nacional cuando usted habló para miles de personas. Pues había un niño, un menor, en una silla de rueda y solamente al tacto, cuando usted lo toca, lo hace caminar. ¿Es cierto? ¿Fue cierto eso? ¿Y cómo lo hizo? ¿Cómo lo logró? Porque ahora mismo estamos muy emocionados en verlo a usted y ver qué va a hacer con las personas aquí en Hidalgo. ¿Es cierto lo de ese menor de edad? ¿Por qué no es cierto? Más la pregunta. Yo le voy a confesar una cosa. Yo soy un poco escéptico, ¿eh? Yo soy un periodista un poco escéptico, no creo mucho. Y después entonces me recomendará usted por qué hay que creer en René May, pero solamente por ahora le quiero preguntar, al tacto, ese niño se paró, caminó. También tenemos otra amiga, se llama Ana, que ha sido beneficiada por el método de sanación. ¿En qué consiste en esencia ese método de sanación? ¿Cómo lo hace? ¿Y cuándo René May se dio cuenta de que podía curar a las personas? Hoy no sé cuántas personas, 3,000-4,000 personas que vienen a Pachuca. Una gran parte que yo no conoce, yo creo, una parte sí me conoce. Y va a salir de personas sanas hoy. Porque siempre a cada evento, importa el número de gente, que es de 2,000 a 15 o 20,000 personas en un solo evento, importa sale de personas sanas. Esa cosa que yo quiero de transmitir a todo lado de la humanidad, de todo lado de la gente que puede entender, que acepta, que nosotros tenemos un poder muy grande de amor. Y nosotros no saber despertar el amor. El amor es algo que nosotros vamos a la escuela a aprender a leer, a escribir, un trabajo después, y no aprender a amar a los demás, no saber amar. Y esa cosa que yo quiero de transmitir a todos, y la mejor forma que me permite de transmitir es con hechos. Más que ayudar a los demás, me parece más importante que puedo sanar de personas que la ciencia o la medicina no entiende como un tumor, un cáncer, una persona ciega le grisó a su vista. Y es algo de natural, es una información, ¿sabe?
todo que toca una planta, que hablar una planta, ella crece mejor. Te regreso la cortesía, el amor que da a ella, todos lo saben. ¿Y nosotros qué somos? ¿De neuronas, de células? Una neuronas es de células nomás, con ramificación. Es la misma información. Es puro una conexión con una sabiduría de la vida. Es la cosa que todos los libros santos de la humanidad, de más grandes personas que vienen a la tierra, importa su religión, hablar del libro santo y hablar de sabiduría. Y toda la sabiduría es la misma, es uno solo. Y es ella. Y todos tienen acceso. Nosotros pronto va a presentar una persona que es de Tampico. Nosotros vamos a empezar la próxima semana un programa piloto. Aquí en México. En Tampico, Tamaulipas. Y vamos a iniciar, va a ser un programa de educación basado en el amor y la conciencia en los niños preescolares y primaria. Iniciamos la siguiente semana con todo el apoyo de René y pues estamos muy felices porque vamos a empezar el desarrollo espiritual en los niños desde preescolar. Mi pregunta es, vamos a decir primero que todos llevan el nombre de René May y que estos terapeutas alguna vez estuvieron enfermos y gracias a este método de sanación, pues hoy por hoy están vivos. Es así. Mi pregunta es, ¿por qué México? ¿Por qué llegar René May a México y enseñarnos este método de sanación y salvarnos la vida? ¿Por qué escoger a México? ¿Es que acaso México cree en los ángeles también? Yo vengo de un lugar en Francia que es el sur de Francia, donde se escondió María Magdalena, donde nació la primera cité antes de Roma, la primera cité de papas, donde están los templarios, donde está Nostradamus, donde los cátaros, donde existe una historia muy fuerte al sur de Francia. Y allá no tiene lugar de verdad, aparte de la religión, lugar por la meditación, por algo diferente de voluntad de terapeuta que quiere de ayuda. Y después yo me fui a varios países del mundo con vidente, y a veces sanador nomás, más vidente que sanador, y encontré miles y miles de personas a todo lado. Y después que me conecta con varios países, miles de personas a todo lado, que yo vengo a México, ¿cómo te explica? Saber más que una intuición, una evidencia, no sé, algo de claro. Es aquí que tú llego y es aquí que tú te quedo y que empieza un camino que puede ayudar a la humanidad como quiere de ayudar a la humanidad. Y después análisis de la información con los años de experiencia aquí, es 4 años que soy en México. Voy a ir, próximo año voy a empezar mi camino a América del Sur. La próxima mes soy a Estados Unidos. Bien, continúo mi camino y empiezo a otro país. Hoy es miles de personas que dan una atención a los demás gratuitamente, al orfanatorio, comedor, clínica, hospital, asilo de ancianos, a varios lugares. Y con él es un ejemplo que yo puedo traer, el ejemplo de vosotros, que yo puedo traer a otro país. Y el ejemplo de vosotros no puede ser con un país que no. Vosotros tenéis una historia muy grande de fe, de los mayas, de una historia de civilización espiritual muy grande. Y no es nada, es grande, es grave. Y es una cosa que hoy sale de vosotros. Yo sé que en el futuro yo te voy a hablar de más o menos, en 4 años va a hablar del dólar que puede ser una fusión con el peso. Y más o menos poquito tiempo después va a subir el nivel de la economía de México a un nivel muy alto, fuerte después, y va a salir el problema de la pobreza que vive vosotros aquí, porque yo voy varias veces a un lugar muy pobre, y todo va a salir porque la economía de México va a salir.